Para este proyecto web vamos a trabajar el acceso a datos a través de procedimientos de almacenado a base de datos SQL Server. Para la interfaz tenemos una tabla de 5 filas con cada una de a 2 columnas, a excepción de las dos últimas filas que contienen la propiedad callSpan igual a 2, que me permite agrupar dos columnas en una. En la penúltima fila tengo entonces 4 botones: acciones básicas de mi CRUD, consultar, ingresar, modificar y eliminar. Y la última tengo entonces que voy a agregar un tipo de control de almacenamiento de datos que va a ser un grid view. De grid view vamos a dar clic, vamos a ir a la parte de código. El grid view vemos que lo copió donde no era, vamos a copiarlo en la última fila. Listo, verificamos diseño. Listo, aquí está nuestro grid view. Vamos a cambiar el nombre del identificador a gbwdatos y vamos a definir la propiedad autoGenerate columns igual a falso. Por defecto, el grid view adopta la estructura del conjunto de datos que le estamos enviando en el origen. Para no dejarlo por defecto, sino definir las columnas que queremos mostrar o trabajar dentro de nuestro grid view, agregamos la siguiente etiqueta: columns. Esto se puede hacer gracias a que agregamos la propiedad de autogenerar columnas en propiedad falso. Dentro de columns, entonces vamos a agregar qué columnas vamos a trabajar personalizadas. Agregamos entonces la etiqueta SP_Boundfield, donde definimos el encabezado de esa columna. Entonces vamos con header test igual, ese va a ser el nombre de nuestra columna, el encabezado sería identificación, y el nombre a través del test field a través de la propiedad data field, donde le decimos cuál va a ser el origen de esa columna. El origen me refiero al valor que vamos a almacenar, en este caso sería aquí identificación. De la misma manera, entonces vamos a copiar esta etiqueta para nombres y para apellidos. Definimos entonces que el campo que vamos a mostrar en la columna nombres va a ser CLIE nombres, de acuerdo a nuestro origen de datos, y en apellidos CLIE apellidos. Vamos entonces para la grilla, el grid view, vamos a definir un ancho del 100%. Si vamos a la parte de diseño, tenemos entonces ya nuestra tabla establecida en nuestra interfaz. Si queremos dar algún tipo de diseño, pulsamos sobre esta etiqueta, formato automático, y podemos seleccionar los diseños que nos ofrecen por defecto ASP. En este caso le agregamos un estilo. Si vamos a la parte de código, él agregó entonces por defecto estos estilos y unos adicionales en el encabezado. De esta manera entonces ya tenemos nuestra interfaz creada. Vamos a proceder con la configuración de la parte lógica. De esta manera estamos trabajando nuestra capa de presentación en el proyecto web, donde tenemos los formularios y las interfaces, y en el proyecto biblioteca de clases tenemos entonces nuestra capa de negocios o la capa lógica, la cual va a contener toda interacción con la base de datos. Damos entonces clic derecho sobre la biblioteca de clases, agregar nueva carpeta, damos entonces el nombre de clases, vamos a dar clic derecho sobre clases, agregar nuevo elemento, buscamos entonces el elemento clase, agregamos el prefijo CLS, conexión,
donde definimos que la clase es pública y dentro definimos un método público de tipo string que me va a retornar la conexión a la base de datos. De esta manera le digo que no recibe ningún parámetro, pero me va a retornar la siguiente etiqueta, configuration manager. Si vemos, no ha identificado toda esta etiqueta, esto se debe a que debemos ir a referencias, clic derecho, agregar referencia e ir a buscar en nuestros ensamblados propios del framework una DLL, un espacio de nombres que se llama system.configuration. Este que tenemos acá lo seleccionamos y damos a aceptar. ¿De qué manera nos damos cuenta de que quedó verdaderamente agregado? Debe aparecer como tal dentro de nuestras referencias. Aún sigue sin reconocer debido a que debemos hacer uso del nombre de espacios. Entonces voy y lo instancio, system.configuration. Automáticamente entonces reconoce la etiqueta configuration manager, donde vamos a utilizar la propiedad connection strings. Definimos entonces corchetes y comillas. Le decimos .toString. En el archivo de configuración de nuestro proyecto web tenemos un archivo de código que se llama webconfig. Dentro del webconfig añado la siguiente etiqueta, connection strings o cadenas de conexión. La cadena de conexión tiene entonces un valor al cual le está diciendo que tiene un nombre de CNX y tiene la cadena de conexión establecida de esta manera. Data source contiene entonces el servidor web o el nombre del servidor en el cual está alojada nuestra base de datos. ¿De qué manera entonces yo obtengo el nombre de ese dato? Voy a mi base de datos SQL, doy entonces en conectar, explorador de objetos, entonces me dice el nombre del servidor al cual voy a conectarme. Este mismo valor es el que tengo configurado dentro de la cadena de conexión en la parte de data source. Ya le estoy indicando entonces el nombre del servidor al cual se va a conectar. A continuación debo decirle a qué base de datos voy a ir a consultar o a cuál me voy a conectar. Para nuestro caso vamos a conectarnos a BDWeb, es una base de datos que tenemos creada, donde tenemos una tabla con el nombre tvclientes que contiene los siguientes campos: identificación, nombres y apellidos, tipo begin, varchar y varchar. Es como tal esta descripción que tenemos acá, begin, varchar, varchar, y tenemos como llave primaria el identificación. Adicional entonces agregamos el modo integrado de seguridad en propiedad true, el cual no nos pide ni usuario ni contraseña al momento de conectarnos a la base de datos. Una vez entonces definido nuestra cadena de conexión, le decimos desde la clase de conexión que él va a buscar en el archivo de configuración la propiedad connection strings, en específico un elemento que se llame CNX. CNX fue el nombre que le agregamos al nuestro valor en la cadena de conexión. De esta manera entonces él está viniendo desde la biblioteca de clases a leer el webconfig del proyecto web. Si buscamos un webconfig dentro de la biblioteca de clases, vemos que no lo tiene, por lo que es una biblioteca de clases más no un proyecto web. Por lo tanto le decimos que él va a ir a buscar el archivo de configuración del proyecto web donde está siendo llamado. Entonces, si está siendo llamado desde este proyecto web, él va a buscar el webconfig respectivamente. Ya tenemos entonces definida nuestra cadena de conexión. ¿Qué ventaja tenemos al definirla en el webconfig? Que así el proyecto esté publicado y ya montado sobre el servidor web,
podemos alterar la conexión sin tener que recompilar y tenemos la facilidad de que no vamos a tener la cadena de conexión quemada, sino disponible para cambiarla en cualquier momento. Vamos entonces a agregar una clase, la cual le adicionamos entonces el prefijo CLS. Vamos a trabajar clientes, que es la tabla que tenemos creadas. La definimos entonces de manera pública. Vamos a crear entonces un método constructor que apenas sea llamada la clase, vamos a tener acá una variable global que va a ser string stConexión, por defecto en vacío, y el método constructor lo que va a hacer es, primero vamos a declarar la instancia del objeto de la clase conexión, o para definir que es un objeto definimos entonces clase de conexión igual a new class conexión. De esta manera entonces ya definimos la instancia del objeto y le estamos diciendo que stConexión, que es nuestra variable global, va a ser igual a lo que retorne el método de la clase conexión, el método stGetConexión, que no recibe parámetros pero me devuelve la cadena de conexión de la base de datos. A continuación vamos a crear entonces un método público string stInsertar clientes. Listo. Dentro de insertar clientes vamos a establecer lo siguiente. Asimismo, como definimos nuestra cadena de conexión de manera global, vamos a definir las siguientes etiquetas: SQL command. Si vemos, no ha reconocido todavía este tipo de variable, por lo que no hemos asignado el nombre de espacios. Para poder trabajar con la conexión a SQL Server desde .NET, tenemos la ventaja de que ambos son tecnologías Microsoft, por lo tanto no debemos importar librerías de terceros, sino que él nos brinda librerías propias del framework que nos permiten esa conexión, llamadas system.data y using system.data.sql client. En este caso porque el proveedor que vamos a tener es SQL. Ya entonces nos reconoció la variable, vamos a colocarle exactamente el mismo nombre, solamente con la S minúscula, igual a nulo. Vamos entonces a tener la SQL connection con el mismo nombre, pero a manera de minúscula, igual a nulo. Y adicional a ello vamos a tener la variable SQL parameter como SQL parameter. Notemos que tienen exactamente los mismos nombres, solamente que con la inicial en minúscula. Y vamos a definir SQL adapter, SQL data adapter igual a nulo. ¿Para qué nos sirven entonces cada una de estas variables que hemos definido? SQL command me permite ejecutar un comando SQL, sea una sentencia, un query o un procedimiento almacenado en SQL. El SQL Connection es el que me permite establecer la conexión con mi servidor de base de datos. SQL Parameter es la que me permite trabajar a nivel de parámetros con procedimientos de almacenado, como tal el envío de parámetros. Y el SQL Adapter es el que me permite adaptar un origen de datos a una variable, puede ser un dataset o un data table que me permite almacenar un conjunto de datos. Listo, de esta manera entonces ya empezamos a trabajar en nuestra definición del método stInsertar clientes. Lo primero entonces dentro de nuestro método
receta insertar cliente va a ser lo siguiente. Primero debemos establecer la conexión, entonces llamamos la variable SQL connection que hemos definido acá arriba, donde le decimos que es igual a una nueva variable de SQL connection, en donde le estamos enviando la cadena de conexión. La cadena de conexión la tenemos acá arriba, la cual entonces ha sido recuperada del archivo de configuración del proyecto web, es la misma que enviamos acá. De esta manera ya definimos lo que tenemos en texto a una cadena de conexión SQL. A continuación vamos entonces a abrir nuestra conexión SQL connection .open. Listo. Entonces noten que esta definición SQL connection es diferente a esta. Esta está con mayúscula, este es el tipo de dato y este es el nombre que hemos puesto. Que la única diferencia es que la primera de todas estas es que inician con una S minúscula, diferente al tipo de dato. Una vez abierta la conexión, vamos entonces a decirle a nuestro SQL command, que es el que me permite ejecutar comandos SQL, decimos que es igual a una nueva instancia de un SQL command, el tipo de dato, que recibe los siguientes parámetros. Recibe entonces el nombre del procedimiento que vamos a ejecutar. Vamos entonces a nuestra base de datos, a la parte web, B de web, y vamos a crear un nuevo procedimiento. Le damos entonces new query. Seleccionamos la base de datos, B de web, y procedemos entonces con la creación de un procedimiento almacenado. ¿Cómo creamos un procedimiento almacenado? Create procedure. Vamos a colocar el nombre sp insertar clientes, que recibe los siguientes parámetros: el arroba para definir la entrada de un parámetro, arroba n identificación, que es un tipo de dato begin. Debo definir el tipo de dato de los parámetros de acuerdo a los valores que vaya a almacenar cada uno. Arroba cnombres, que hace referencia a un varchar 50. Si yo defino un parámetro, en este caso si hubiera definido un tipo de dato entero para nombres, al momento de realizar la inserción acá voy a tener un error debido a que estoy enviando un tipo entero y estoy recibiendo un tipo varchar, por lo cual debe ser el mismo tipo de dato que tienen definidas los campos o las columnas de mi tabla. Defino entonces arroba c apellidos, del mismo tipo que tengo en la tabla, varchar 50. Listo, ya tengo mis parámetros de entrada. Voy a definir un parámetro de salida, que es el que me va a retornar la confirmación del proceso. En este caso lo voy a llamar arroba cmensaje, que va a tener un tamaño de varchar 100. Y defino que es un tipo de parámetro, tipo de salida. Por defecto, los parámetros que no lo tengan, el procedimiento almacenado los interpreta como parámetros de entrada. Para este caso le digo que ese mensaje es un tipo de salida. Entonces en mi procedimiento yo solamente tengo que enviar estos tres campos, estos tres parámetros, y el de salida lo asigno ya como tal a nivel de código. A continuación entonces voy a declarar primero una validación donde le digo si existe, vamos a hacer una subconsulta, select la primera fila de la tabla TV clientes, donde el CLIE identificación sea igual a lo que estoy enviando. Definimos acá un as para definirle que hasta aquí son los parámetros. Entonces estamos haciendo la primera subconsulta. Dice si existe un registro de la tabla
dbClientes, donde la identificación sea igual a la que ya estoy ingresando, entonces begin_end, si se cumple esa condición, voy a hacer la asignación a la variable o el parámetro mensaje, donde le digo que es igual a un mensaje que voy a mandar de retorno, de salida, que va a indicar que el cliente con esa cédula ya existe. Le digo que de lo contrario, es decir, si no existe un cliente con esa identificación, entonces inicia con la inserción. Insert into dbClientes. Defino entonces los campos que le voy a enviar, los cuales voy a afectar los campos de la tabla. Voy a afectar el campo CLI_identificación, CLI_nombres y CLI_apellidos. Y le indico los valores que le voy a enviar. Values, donde le digo que le voy a enviar el parámetro de identificación, el parámetro nombres y el parámetro apellidos. Y punto y coma. ¿Para qué estoy estableciendo esta validación? Como la llave primaria de la tabla cliente es la identificación, en caso de que envíe una identificación repetida, pues voy a obtener un error de violación de llave primaria. Como tal, es una validación que puedo implementar y evitar que el mensaje que retorne sea el de violación de llave primaria, cosa que para un usuario que no tiene conocimiento de base de datos va a ser poco entendible, pero si le retorna el mensaje con esa validación de que el cliente con esa cédula ya existe, ya entonces el usuario va a saber cuál es el error que está cometiendo. Listo, de esta manera creo mi procedimiento, doy F5, si no tengo errores me dice completado satisfactoriamente. Vamos entonces a generar también acá mismo el de modificar, sp modificar clientes. Modificar clientes. Recibe exactamente los mismos parámetros, solamente que la validación va a cambiar. Va a decir, si no existe un cliente con esa identificación, es decir, que estoy modificando un dato que no existe. Entonces debe mostrar el cliente con esa cédula no existe. Es decir, voy a modificar un dato que en mi base de datos no está registrado. De lo contrario, es decir, si sí existe un registro con esa cédula, pues va a realizar un update a la tabla dbClientes. ¿Qué campo vamos a modificar? Los defino en el set. Digo entonces que va a modificar nombres con el parámetro nombres, coma, voy a modificar el campo apellidos con el parámetro enviado de apellidos y no voy a modificar el campo de identificación por lo que es mi llave primaria. Entonces le digo realice la modificación donde la identificación, que es mi llave primaria, sea igual a lo que estoy enviando por parámetros. Si modifico y no se presentó ningún tipo de error, entonces asigne a la variable de mensaje se realizó proceso con éxito. Entonces retornaría un mensaje de confirmación. Adicional a ello vamos a agregar una línea propia de SQL. Si se presenta algún error y es diferente de 0, ejecute la siguiente parte. Como tal, dentro de mi SQL puedo ejecutar también un try y un catch, así como lo hago a nivel de .NET, donde le digo que él por defecto cuando ejecuta cualquier comando SQL, si no se presentó ningún error, esa variable, @error,
es igual a 0. En caso de que se haya presentado algún error, él realiza un conteo de los errores. Entonces, si es diferente de 0, retorne la variable mensaje con el valor de se produjo un error durante el procedimiento. Ya sea entonces que el error no fue o porque no existiera, sino que puede presentarse un error o de que un objeto de los que esté enviando no sea el tipo de dato que él espera, o que estoy enviando un objeto nulo a un campo que es not null. Damos entonces F5, nos dice completado sin errores. Si voy a la parte de procedimientos y doy refrescar, tengo entonces acá los procedimientos pertenecientes a esta base de datos, insertar clientes y modificar. Vamos a modificar un momento el procedimiento de clientes, donde vamos a agregar aquí, en la parte de si no existe ese cliente, un mensaje. Vamos entonces a copiarlo acá, que sería el mensaje de confirmación. Y copiamos la última línea, el último bloque de código, que sería mi catch como tal de acá. Listo, de esta manera entonces doy F5, ya tengo mis dos procedimientos. Vamos entonces a crear el procedimiento de almacenado de eliminar. cp eliminar clientes. Para eliminar clientes solamente necesito la llave primaria como tal de la tabla, entonces elimino nombres y apellidos. Tengo entonces identificación, donde realizo la validación de que si no existe, saque el mismo mensaje de error, puesto que no voy a eliminar un registro que no existe, obviamente debe existir. Y el código no va a ser un update, sino un delete. Voy a decir elimine de la tabla clientes, siempre es muy importante el where, donde la identificación, sea igual a la identificación que estoy enviando por parámetro. Asigno el mensaje de proceso de éxito y tengo mi catch. Ejecuto F5 y ya tengo mi procedimiento de eliminar. Vamos entonces a crear el SP de consultar clientes, donde voy a consultar solamente por identificación. Tengo entonces mi parámetro de entrada, no necesito validación. Vamos a dejar la validación para el retorno de datos. Le decimos, si no existe un cliente con esa identificación, retorne el cliente con esa cédula no existe, o que retorne el mensaje no se encontraron registros, correcto. O sea, si él no encuentra un cliente con esa identificación, va a retornar no se encontraron registros. Pero como este es un procedimiento de consulta, vamos a validarlo de otra manera directamente en código. Así que vamos a eliminar el parámetro de salida, vamos a eliminar esta condición y solamente vamos a dejar nuestra parte de código, nuestra consulta select. Ya el proceso de validación de datos lo vamos a realizar desde .NET. Vamos entonces a consultar la tabla clientes, donde la identificación sea igual al parámetro de identificación, donde vamos a seleccionar qué campos, cliente identificación, cliente nombres y cliente apellidos. Listo. Ya tengo entonces mi procedimiento de consulta. Si yo ejecuto esta parte hasta el front, este va a ser mi origen de datos, cliente identificación, nombres y apellidos, que es el mismo que tengo en el formulario principal definido en el grid view. Él hace referencia a un origen de datos de cliente identificación, que es como lo estoy llamando yo acá, cliente nombres y cliente apellidos. Si yo en caso tal de que quiera dar un alias al campo que no sea cliente apellido sino apellido, un alias diferente al nombre del campo,
debo entonces definir este mismo alias en el data field, que va a ser el origen de datos que él va a leer en el grid view. Para este caso no voy a manejar un alias, sino que voy a manejar el mismo nombre del campo. En caso de que lo quisiera cambiar, tengo que realizar el mismo cambio en los bound field de las columnas del grid view. Eso para tener en cuenta. Listo. Si yo entonces en programación, procedimientos de almacenado, refrescar, tengo los 4 procedimientos de almacenado creados. Solamente retorno el parámetro de salida desde eliminar, insertar y modificar. No lo hago desde consultar porque el de consultar me devuelve un conjunto de datos, no una confirmación, sino un conjunto de datos. Desde nuestra clase vamos entonces a la parte en que habíamos quedado. Tenemos la conexión, abrimos la conexión, vamos entonces a definir el nombre del procedimiento que vamos a llamar. En este caso es de insertar clientes, entonces vengo, obtengo el nombre del procedimiento insertar clientes, correcto, y le digo que va a ejecutar ese procedimiento almacenado en una ubicación específica que sería mi cadena de conexión, donde tengo indicado el servidor y la base de datos en el cual va a buscar este procedimiento. Adicional a ello, defino entonces que el SQL command, el comando SQL que voy a ejecutar, es de tipo command type, tipo de comando, store procedure, el cual me dice que es un procedimiento almacenado el que va a ejecutar. Listo, hasta el momento tengo entonces mis conexiones abiertas, el procedimiento almacenado que voy a ejecutar. Ahora debo definir qué parámetros le voy a enviar. Le digo entonces que el SQL command punto parameter, o sea, los parámetros que va a recibir ese comando SQL, le voy a agregar un nuevo SQL parameter, que es la variable que he definido en la parte superior, new SQL parameter, que recibe dos parámetros. El primero es el nombre y el segundo es el valor. Entonces SQL parameter, ¿cuál es el primer parámetro que espera el procedimiento almacenado e insertar clientes? Entonces vamos a insertar clientes, modificar. Él nos dice que recibe como primer parámetro identificación, entonces el mismo nombre que tengo acá es el mismo nombre que debo establecer en el parámetro que estoy definiendo, que va a tener un valor de qué. Entonces no he definido todavía los parámetros que recibe el método stInsertarClientes. ¿Qué parámetros recibe? Long, porque es tipo begin en mi base de datos, long ln identificación. Adicional voy a recibir un parámetro que se llama string st nombres y un parámetro que se llama string st apellidos. Entonces en el parámetro que acabo de definir llamado arroba en identificación, que es el que espera el parámetro, le voy a enviar el valor de identificación. Realizo entonces el mismo proceso con nombres, borro el arroba, y con apellidos. Entonces le digo que para el parámetro nombres va el valor de nombres y de apellidos el de apellidos. Listo, entonces ya tengo definidos los parámetros. Se preguntarán por qué solamente definí 3 parámetros si acá espero 4. Es porque parámetros de entrada solamente recibo 3. El cuarto es un parámetro de salida, por lo que no defino un valor alguno para él. Hasta el momento tengo entonces la conexión, el procedimiento, tipo store procedure y los parámetros que va a recibir. A continuación vamos entonces a utilizar la variable SQL parameter que creamos arriba
donde le vamos a decir que es una nueva instancia de un SQL parámetro, que ese parámetro que acabamos de definir como nuevo va a tener el nombre de arroba cMensaje, que es el mismo nombre que tenemos en nuestro parámetro de salida. Adicionalmente, le decimos que ese SQL parámetro que acabamos de definir es de un tipo. ¿De qué tipo es? Es un tipo varchar. Entonces le digo SQL DBType.varchar. Y como es un varchar, el varchar por defecto tiene un valor. En este caso le estoy diciendo que es un varchar 100, así mismo debo decirle acá. Entonces le digo que ese parámetro tiene un tamaño de 100 y debo especificarle que ese parámetro, SQL parameter, es de tipo de dirección. Le defino entonces el parameter direction.output. De esta manera estoy definiendo como tal un parámetro llamado cMensaje de tipo varchar de tamaño 100 de salida, que es el mismo que tengo definido en nuestro fragmento del procedimiento almacenado. Es decir, estoy definiendo esta misma línea, pero desde .NET. Adicional a ello, digo entonces que al SQL command que vamos a ejecutar, el cual contiene el nombre del procedimiento y los parámetros de entrada, le agregue SQL command.parameters.add, le agregue el parámetro que acabamos de crear. Porque tiene un proceso diferente a los que definimos primeramente, porque este parámetro es de salida. Por lo cual, si notan la estructura, acá estamos diciéndole el nombre del procedimiento y el valor. Aquí solamente le estamos diciendo el nombre y el tipo de parámetro que es, pero no le estamos enviando en ningún momento un valor. ¿Por qué? Porque no es de entrada sino de salida. Ya entonces tenemos nuestro comando SQL completo con el procedimiento que va a ejecutar, los parámetros que espera y sus valores para los que son de entrada, y un parámetro de salida que es arroba cMensaje. Le decimos entonces que ese SQL command lo ejecute. El execute non-query ejecuta como tal el comando SQL que acabamos de definir y no me retorna ningún tipo de datos, solamente me retorna un entero, el cual indica el número de filas afectadas. Pero yo adicional a ello le estoy diciendo que desde el procedimiento almacenado insertar yo retorno un mensaje, sea o de error o sea de confirmación. ¿De qué manera entonces atrapo yo ese dato? SQL parameter punto value punto toString para atraparlo de manera de texto, de manera de carácter, de cadena. De esta manera le estoy diciendo que atrape el valor de este parámetro que acabamos de definir. ¿Por qué me permite atrapar el tipo de valor que está en ese parámetro? Porque a pesar de que el procedimiento está definido para que no me retorne nada a través del execute non-query, no me retorna ningún tipo de dato, pero el parámetro de salida adquiere un valor, sea o este mensaje o sea este otro. Como adquiere un valor, puedo entonces desde código, así ya haya ejecutado el comando SQL, atrapar el valor de salida de ese parámetro. Como el método es un string, es decir, que espera de retorno una cadena, le digo que retorne el valor del parámetro de salida.
Entonces, en caso de que se haya presentado un error, va a retornar que la cédula no existe o el tipo de error que se haya presentado. De lo contrario, va a retornar un mensaje de confirmación. Vamos a poner entonces este código dentro de un try, no se nos puede olvidar. Un catch, donde vamos a atrapar las excepciones en caso de que se presenten. Y le decimos que en caso de que se presente una excepción, la arroje. Y esa excepción la vamos a atrapar desde nuestro formulario web. De esta manera entonces definimos un finally también. Finally va sin paréntesis. Decimos finalmente, así se haya presentado o no un error, la variable SQL connection la cierre. O sea, la conexión que teníamos abierta, en este caso acá, para trabajar sobre nuestra base de datos, él al final del proceso debe cerrarla. Por cada petición que generamos, abrimos la base de datos, una vez terminamos, cerramos la conexión para que no hayan n conexiones abiertas, como tal me va a generar colapso en cuanto a la concurrencia. Listo. De esta manera entonces vamos a copiar este método, vamos a pegar, vamos a cambiar el nombre, no se va a llamar st insertar clientes, sino st modificar clientes. Nos está sacando un error. Listo, porque acá arriba nos comimos un corchete. Listo. Tenemos entonces el método de modificar clientes. Vamos y buscamos el nombre del método del procedimiento modificar clientes. SP modificar clientes. Entonces reemplazamos ese nombre en el procedimiento ejecutar. Revisamos los parámetros que recibe ese procedimiento. Él recibe identificación, nombres y apellidos, exactamente los mismos. Entonces no realizo ningún tipo de cambio en este método. Y la variable de salida se llama cMensaje. Entonces no debo realizar tampoco ningún tipo de cambio. Solamente cambié el procedimiento almacenado y es todo lo que tengo que hacer. Vamos entonces nuevamente a copiar este método y vamos a cambiar el nombre a sp eliminar clientes. Vamos a revisar cómo se llama el sp eliminar clientes. Tenemos acá sp eliminar clientes. Vamos a dar clic derecho a modificar. Entonces cambiamos acá el nombre del procedimiento. Revisemos cuántos parámetros recibe ese procedimiento. Nos dice que recibe de entrada solamente uno. Por lo tanto vengo acá y elimino los otros dos parámetros de entrada, nombres y apellidos, puesto que no los necesito. Y tengo un parámetro de salida que efectivamente es el mismo, arroba cMensaje. Entonces dejo esta línea de código intacta. Listo, ahí ya tengo entonces los procedimientos de insertar, modificar y eliminar con sus respectivos métodos creados desde .NET. Me falta como tal un método que es el que corresponde a la consulta. Vamos entonces a definir la misma estructura, demos control B, vamos a copiar uno de estos métodos, todos manejan la misma estructura, solamente cambian o los parámetros o el nombre del procedimiento. Vamos entonces para el de modificar, el de consultar, si tenemos entonces una estructura diferente. Consultar clientes es un tipo de dato, dataset, que es el que me permite el almacenamiento de datos. El dataset maneja entonces el procedimiento que es de consultar clientes, el cual solamente recibe un parámetro. Entonces borremos los otros dos parámetros de entrada. Si vemos, este procedimiento no recibe parámetros, solamente recibe parámetros de entrada, que es identificación, pero no tiene parámetros de salida. Por lo tanto, borro
el parámetro de salida que habíamos creado, lo borramos porque ya no pertenece. El pronombre del procedimiento cambia, se llama SP consultar clientes, entonces cambiamos el nombre respectivamente en nuestro código. Tenemos aquí la misma parte del código. Si recuerdan, el execute non-query no me retorna datos, solamente me retorna el número de datos afectados, pero lo que yo necesito es que me devuelva el conjunto de datos SQL, es decir, la consulta que él ejecute, el select. ¿De qué manera atrapo ese select? Después de la línea del execute non-query, le digo que vamos a utilizar la variable SQL data adapter, que fue la variable que definimos por acá arriba, SQL adapter, que me permite adaptar una ejecución para que me retorne el conjunto de datos. Entonces le estamos diciendo que el SQL command que vamos a ejecutar lo ejecute y que adicional a ello me devuelva el conjunto de datos. Le indico entonces después que es SQL adapter que acabo de definir, data adapter, no el tipo sino la variable, punto fill, o sea, la conexión que él adaptó y que me está retornando, se le asigne a un dataset. El dataset no lo tenemos creado, que es el tipo de variable que vamos a retornar, el tipo de dato. Entonces en la primera parte vamos a definir un dataset llamado dsConsulta, el cual va a ser igual a nulo. Y le decimos que entonces el conjunto de datos que está retornando se lo asigne al dataset. ¿Por qué no saca error acá? Porque aquí está retornando un tipo de texto. Lo que tenemos que retornar es un tipo de variable dataset. De esta manera entonces le estamos diciendo, abra la conexión, indique el procedimiento que va a ejecutar, los parámetros, ejecute la sentencia y adicional a ello le decimos que la sentencia que ejecutó permita retornar datos y los datos que retorne se los asigne a la estructura de datos dataset. Entonces, a diferencia de los otros métodos que tienen un parámetro de salida, este método no tiene parámetros de salida, solamente de entrada. Es la única diferencia. Y adicional al execute non-query tiene la adaptación de la consulta que va a retornar. Es como tal la estructura que cambiaría de un método de insertar, modificar y eliminar a un método de consultar. Una vez ya creado entonces todas mis métodos para realizar el CRUD, todo el proceso lo realizamos en la parte del proyecto de clases, en nuestra parte lógica, la capa de negocios. Vamos a la capa de presentación y para yo poder hacer uso de todas estas clases que acabamos de crear y estos métodos, debemos agregar este proyecto como referencia. Vamos entonces a nuestro proyecto web, a la parte de referencias y le damos a agregar referencia. Como esta referencia no es parte del framework, sino de una solución, la solución es el contenedor general. Dentro de solución está contenido el proyecto web y la biblioteca de clases. Entonces dice, dentro de la solución vaya y busque un proyecto que es de tipo biblioteca de clases y agréguela como referencia. De esta manera, si vemos web.logica, ya quedó agregado. Entonces estoy trabajando independientemente mi capa lógica y mi capa de presentación. Pero como esta hace uso de este recurso, lo agrega como referencia. Una vez agregada como referencia, vamos a nuestro formulario. Vamos a la parte de diseño. Vamos entonces a la primera función del CRUD, que es consultar. Damos doble clic en consultar.
Vamos un momento a la parte de diseño y vamos a agregar una fila debajo de los botones. Una fila debajo de los botones, solamente que sin botones. Borramos todos los que él copió y vamos a la parte de diseño. Tenemos otra fila donde vamos a arrastrar un tipo de control label. Vamos a dar propiedades, el texto lo borramos, que quede vacío, y el ID le ponemos LBL mensaje, ahí donde vamos a mostrar todas nuestras excepciones o mensajes de confirmación. Dentro de este label vamos entonces a definir unas propiedades. Vamos entonces a la parte de arriba. En la parte de arriba tengo entonces unas propiedades que me dice color de primer plano, donde yo selecciono entonces un color rojo para nuestro label y una propiedad de negrilla. Si vamos a la parte de código, vemos que él le ha agregado un style con color rojo. Este color es como tal el color que hace referencia a una tabla HTML, y la propiedad como tal que le agregó al tipo de letra. En este caso le dijo que era pues tipo negrilla, por lo tanto hace referencia a un 700. Vamos entonces a la parte de diseño, vamos a la parte del botón consultar, asignamos entonces nuestro try y catch. Donde vamos a atrapar todas las excepciones que se generen, y cada excepción que se genere se va a asignar al label mensaje para que podamos visualizar de una manera un poco más agradable y por pantalla la excepción. Entonces .xMessage. Dentro del try entonces vamos a llamar como tal nuestra biblioteca de clases. Como tienen el mismo nombre, web y web lógica, solamente es necesario referenciarlo con el nombre lógica. Al referenciarlo con el nombre lógica, ya sabe que hace referencia a la biblioteca de clases. En caso de que tuvieran un nombre diferente, que este se llamara web y este se llamara proyecto.lógica, sí es necesario referenciar todo el nombre. Pero como poseen el mismo nombre, web y web, solamente defino la segunda parte, lógica. Le digo lógica.clases, entonces ya está utilizando el proyecto de biblioteca de clases y está buscando esta carpeta. Dentro de esa carpeta él va a llamar la clase clientes, la cual definimos como un objeto, y le decimos que es una nueva instancia de ese objeto, y definimos entonces, como esta es una consulta, definimos una consulta dataset, un tipo de dato dataset que no es reconocido, por lo que no hemos agregado el nombre de espacios using system.data. Correcto, ya está agregado el nombre de espacios, ya la variable es reconocida. Le definimos el nombre de ese consulta y le decimos que es igual al objeto de la clase clientes, exactamente lo que retorna el método st consultar clientes, donde voy a enviar como parámetros la identificación. Voy a consultar clientes, solamente identificación, entonces borro los otros dos parámetros que tenía por defecto. Listo, solamente voy a utilizar identificación. Es tipo long, entonces debo realizar una conversión, convert.twin64, que es tipo long, y el campo que voy a convertir es txt identificación, txt identificación.test y punto y coma. Dice que no existe en el contexto actual, vamos a revisar. Listo, no hemos cambiado todavía los identificadores de nuestros testbox. Entonces hay que cambiarlo, txt identificación
txt nombres y txt apellidos. Listo. Damos F7, ya entonces lo quedó reconocido. Como dijimos que si retornaba o no datos lo íbamos a validar desde .NET, ¿cómo validamos esa información? Le decimos si la consulta que está retornando, él va a retornar una tabla como tal, él va a retornar esta tabla con identificación, nombres y apellidos. Esa tabla, como yo en una consulta, en un select, puedo retornar múltiples select. Yo hago referencia al índice 0, es decir, a la tabla que deseo buscar. En este caso, esta es la tabla 0 y no hay más. Le digo a la tabla 0 cuente las filas rows.count, y si las filas son iguales a 0, es decir, no retornó nada, entonces él va a ejecutar lo siguiente. Le va a decir que al grid view, que tiene un nombre de GWDatos, le va a asignar un origen de datos, data source, igual a nulo, porque no trajo ningún tipo de datos. Correcto. Vamos entonces a resumirlo un poco. Listo. De lo contrario, dice que GWDatos va a tener un origen de datos que va a ser igual a la consulta que retornó desde SQL. Una vez asignado el origen de datos, le decimos que el GWDatos, el control, acepte los cambios y adopte como tal esa estructura. GWDatos data 20. Listo. Antes de iniciar el código le decimos entonces que si se ha presentado un error anterior, limpie el control. Listo. Tenemos entonces nuestro CRUD en la parte del botón consultar. Si vamos al formulario principal, podemos agregar una propiedad a la grilla que se llama empty.datatest, donde le decimos que cuando le estamos asignando nulo, es decir, que no tiene ninguna fila, muestre un mensaje por defecto. No se encontraron registros. Entonces, cuando yo asigne el objeto nulo desde mi código, es decir, en esta línea, él activa esta propiedad porque dice que está vacía y pone el mensaje no se encontraron registros. En caso contrario, asigna los datos que le está retornando desde el SQL. Listo, tengo el botón consultar. Vamos entonces a programar nuestro botón de ingresar. Definimos entonces también un try y un catch, donde trabajamos también las excepciones que se puedan presentar. Igual a la excepción, mensaje que arroje. Listo. Vamos entonces a instanciar también nuestro objeto, que es este mismo que tenemos en la parte superior, lógica.classClientes. Y le decimos que el label le vamos a asignar un mensaje que va a retornar el método insertar_clientes. ¿Por qué le estamos diciendo que le asigne el texto que arroje este método? Porque este método retorna un tipo de dato string, que es el mensaje de confirmación o el mensaje de error que hemos programado. Decimos entonces que él recibe tres parámetros. El primero, que es un tipo long, entonces realizo convert.twin64 porque es un long, donde tengo txt identificación.test. Defino entonces que adicional le tengo que enviar el parámetro nombres, entonces txt nombres, este sí va con formato de cadena normal.
y txt apellidos. Listo. Al iniciar como tal el código, si se ha presentado una excepción anterior, que limpie el label de mensajes. Listo, de esta manera entonces ya tengo mi botón ingresar. Vamos a copiar este código desde el try hasta el catch. Vamos a dar doble clic en modificar para generar el evento del botón modificar. Pegamos el mismo código, solamente que vamos a llamar el método st modificar clientes. No tenemos que realizar modificación alguna, por lo que recibe la misma cantidad de parámetros. Asimismo realizo el proceso con eliminar, solamente que eliminar recibe ¿cuántos parámetros? Solamente uno. Entonces voy a eliminar clientes, borro un momento estos dos que estaban sobrando. Él en el formulario me va a sacar un error porque solamente espera uno, que es clientes. De esta manera ya tengo como tal mi código de eliminar, de modificar, de ingresar y de consultar. Voy a dar entonces clic derecho sobre mi proyecto web, clic derecho, establecer como proyecto de inicio. Voy a ubicar mi formulario web, doy clic derecho, clic derecho, establecer como página principal y vamos a compilar. Listo, nos dice compilación correcta, sin errores. Vamos entonces a proceder con la ejecución. Una vez ejecutado, vamos a tener entonces la siguiente estructura: identificación, nombres, apellidos. Vamos a proceder entonces con la inserción primero de uno para tener un dato que consultar. Pulsamos en el botón ingresar. Vamos a poner un punto de interrupción acá y un punto de interrupción en la clase para ver el paso a paso. Vamos a dar en ingresar. Dice que limpia el control, instancia de la clase, ejecuta el método, establece la conexión, que es la que tenemos definida en webconfig, abre la conexión, invoca el procedimiento de SQL insertar clientes, envía los parámetros de entrada, declara el parámetro de salida, lo añade y ejecuta el comando SQL. Cierra la conexión y asigna un mensaje que se realizó el proceso con éxito. Este es el mensaje que retornamos desde nuestro procedimiento almacenado. Si quiero modificarlo, digamos que voy a cambiar el nombre de acá. Vamos a agregar un punto de interrupciones de modificar y en la clase en el método de modificar. Vamos a modificar, venimos al botón, este es el evento, método modificar, establece la conexión, llama al procedimiento de CP modificar clientes, define los parámetros de entrada, declara el parámetro de salida, lo añade, ejecuta la sentencia. Si no se presenta ningún error, cierra la conexión y ejecuta sin ningún problema. Si venimos hacemos una consulta de la tabla de clientes, vemos que lo modificó. O sea, primero lo tuvo que haber creado, 1, 2, 3, David Santa Fe. Luego le modificamos el nombre. Vamos a ver el proceso de eliminar. No pusimos punto de interrupción, por lo que vamos a revisar si efectivamente lo ejecutó. Si damos F5, nos dice entonces que eliminó el registro. Vamos a crearlo, ingresar. Damos F5 para que continúe la ejecución. Listo. Se realizó el proceso con éxito. Y si verificamos, tenemos el registro creado. Vamos a ver otra vez ingresar. Nos debería mostrar un tipo de error, que es un mensaje como tal que estamos controlando desde nuestro procedimiento, que debe decir que el cliente con esa cédula ya existe. Si vamos a eliminar un registro que tenga el 1, 2, 3, 4, vamos a eliminar. El tipo de validación que estamos en el procedimiento almacenado es que si no existe, retorne este mensaje: el cliente con esa cédula no existe.
Vamos entonces, antes de ejecutar el de consultar, a cambiar una propiedad. Quitemos los puntos de interrupción. Y vamos a dirigirnos a esta parte del código donde debemos definirlo igual a nulo. Y lo vamos a cambiar por el new dataset. Ya que si lo definimos como nulo al momento de ejecutarlo nos va a generar un error. Ejecutamos nuevamente. Tenemos entonces un registro creado con el 1, 2, 3. Si doy en el botón de consultar, en este caso nos dice que no tiene la cadena de entrada de formato correcto, que no estamos definiendo nada acá. Vamos a definir que vamos a buscar el 14. Entonces el mensaje que le dijimos que mostrara el grid view por defecto cuando no encontrara datos en la propiedad empty data test, fuera el mensaje no se encontraron registros, que es el que estamos mostrando acá. Vamos a consultar el 1, 2, 3 que efectivamente sí existe. Y tengo entonces la columna de identificación, nombres y apellidos, que fueron las definidas por código, donde estamos atrapando la identificación aquí, nombre y apellido. De esta manera entonces tenemos nuestro CRUD básico. Vamos entonces a eliminarlo. A ver si se realizó el proceso con éxito. Y si vamos a consultar, vamos a ver uno que no exista. Dice no se encontraron registros. Para evitar este tipo de error, vamos entonces a agregar la siguiente variación sobre el formulario principal en el botón de consultar, donde le vamos a decir que si string, si el valor que él va a atrapar es nulo o vacío del control identificación, entonces arroje una excepción. Esta es una excepción controlada, no generada por el sistema sino por nosotros, donde vamos a decir ingrese identificación. Listo, si ejecutamos y damos en el botón de consultar, ya entonces el tipo de error que nos estaba generando, la cadena de entrada no tiene el formato correcto, vamos a generar una excepción controlada, es decir, generada por nosotros, que va a ser ingrese identificación. De esta manera en nuestra capa de presentación tenemos código solamente de invocación, solamente estamos invocando métodos, no estamos realizando ningún tipo de lógica, ya que esta es nuestra capa de presentación y la lógica se lleva a cabo en la capa de negocios. En la capa de negocios tenemos nuestra clase de conexión, que es una sola clase general y que lee el archivo o la cadena de conexión desde nuestro web config, y nuestra clase de clientes, que es como tal la que contiene toda la lógica, la que contiene la conexión, el establecimiento del nombre del procedimiento, de los parámetros que recibe y todo el proceso como tal. En cuanto a la capa de datos, la tenemos en nuestra base de datos, en nuestro SQL Server, a través de procedimientos de almacenado. De esta manera estoy trabajando entonces la arquitectura de 3 capas. La capa de presentación, la capa de negocios y la capa de datos. Guardamos y compilamos.